Ramírez, soy estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Petróleo y hoy les voy a explicar dos ejercicios, uno por el modelo de Tracy, por el balance de materiales y otro por empuje hidrostático. Ahora, el balance de materiales es una ecuación creada en 1941 por Shil-Tui que ayuda a predecir lo que es el comportamiento del yacimiento a futuro. Pero en 1955 John Tracy optimizó lo que es la ecuación original que había creado Shil-Tui, que permite que al no haber una entrada de agua en el yacimiento se puedan omitir de la ecuación original e igualmente dar un resultado congruente. Bien, ahora pasando al ejercicio, tenemos que calcular el petróleo en sitio que está en el yacimiento. Pero para como tal calcular N, tenemos primero que calcular lo que es las funciones de presión, volumen y temperatura del petróleo y del gas. Pero tenemos que determinar lo que es el denominador de la constante, que su fórmula es la siguiente. El factor volumétrico del petróleo menos el factor volumétrico inicial, que suma a la solubilidad del gas inicial menos la solubilidad del gas, que multiplica el factor volumétrico del gas, que suma M, que multiplica al factor volumétrico inicial, que multiplica al factor volumétrico del gas sobre el factor volumétrico inicial, menos 1. Ahora lo que hacemos es sustituir todos los datos en la ecuación y sacando los cálculos, el denominador constante en total nos da 0,145. Ahora sí podemos calcular lo que es las funciones de PVT, tanto del petróleo como del gas. Ya con el resultado del denominador constante, que es 0,145, podemos proceder a calcular las funciones de presión, volumen y temperatura del petróleo y del gas. La ecuación de las funciones de petróleo, volumen y gas del petróleo es factor volumétrico del petróleo menos la solubilidad del gas menos el factor volumétrico del gas entre el denominador constante. Sustituimos con los datos que previamente teníamos. Entonces, el factor volumétrico del petróleo es 1,30 menos la solubilidad del gas, que es 550, menos el factor volumétrico del gas, que es 0,0012 entre 0,145, que nos da el resultado de 4,41. Ahora, pasando a lo que es el cálculo de las funciones de PVT del gas, encontramos que la ecuación es mucho más simplificada, siendo esta la solubilidad del gas entre el denominador constante. Sustituimos con los datos que previamente se mencionó que la solubilidad del gas es 0,0012 entre el denominador constante 0,145, que esto el resultado es 0,0082. Ahora podemos proceder ya con las funciones de PVT, tanto del gas como del petróleo que las conocemos, procedemos a calcular lo que es el petróleo original en sitio. Y la fórmula es la siguiente: al no haber una entrada de agua se omiten estos datos. Y la fórmula queda de la siguiente manera: petróleo acumulado en sitio por las funciones de presión, volumen y temperatura del petróleo más el gas producido en sitio, acumulado en sitio por las funciones de presión, volumen y temperatura del gas. Sustituimos los datos y nos queda la fórmula de la siguiente manera: petróleo original en sitio es igual a 1,0 por 10 a la 6 por 4,41, que recordemos que el 4,41 es las funciones de presión, volumen y temperatura que previamente habíamos calculado, que suma 1,2 por 10 a la 9 por 0,0082, que nos da un resultado de 14,25 por 10 a la menos 6 barriles de petróleo. El índice de empuje se refiere a la energía relativa que empuja los hidrocarburos directamente al pozo. En el caso del empuje hidráulico se refiere a que esta energía relativa proviene de un acuífero, el cual empuja los hidrocarburos hacia el pozo. Y de ahí es donde viene el cálculo del porcentaje de reemplazo, que tanto se reemplazó de ese petróleo por el agua del acuífero. Ahora, teniendo los datos de N es igual a 3 por 10 elevado a la 6, que ya como sabemos N es el petróleo original en sitio. NP, que es petróleo original en sitio acumulado, es igual a 400.000 barriles. El factor volumétrico del petróleo inicial es igual a 1,25 barriles sobre barril. Y el factor volumétrico del petróleo es 1,23 barriles sobre barril. Y WE,
que es la entrada de agua, es igual a 800.000 barriles. Ahora, antes de sacar el porcentaje de reemplazo, tenemos que primero calcular el volumen producido. ¿Qué tanto se produjo como tal? ¿Cuál es el volumen de la entrada del agua? Ahora, para calcularlo tenemos que el volumen producido es igual al petróleo acumulado en sitio por el factor volumétrico del petróleo, que es igual a 400.000 barriles por 1,23 barriles sobre barril entre 492.000 barriles, que ese sería como tal el resultado de esta fórmula. Ahora sí, ya con el volumen producido del petróleo, podemos calcular lo que es el porcentaje de reemplazo, que la fórmula es la siguiente: la entrada de agua sobre el volumen producido del crudo, que se multiplica por 100 para que el resultado nos dé un porcentaje directamente. Ahora, sustituimos los datos, 800.000 barriles, que es la entrada de agua sobre los 492.000 barriles de crudo, por 100, que nos da un resultado de 162 por